Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos. Hoy 19 de Elul. Estamos estudiando Pirkei Avot, preparándonos espiritualmente para las altas fiestas. Ya solo a 11 días, Rosh Hashanah, Yom Kippur poco después. TikTok, TikTok, el rey está en el campo. Y estamos ahora en la etapa, en las Sugot, en los dichos de los sabios que vienen en parejas. Esto no lo alcancé a mencionar. A partir de ahora, de Yossi ben Yoezer de Tzreida y Yossi ben Yohanan de Yerushalayim, vienen en parejas. Entonces, estos son los sabios que tienen la transformación y también tienen bajo su tutoría pasa el comienzo de la revolución hasmonea. Yeshua ben Perachia y Nitan de Arbel recibieron la tradición árabe de los anteriores. Yehoshua ben Perachia Omer, Yehoshua ben Perachia dice, Ase lecha Rav, ukne lecha Haver, vehavei dan et kol haadam lecha zchut. Esto ya lo habíamos hablado ayer, entonces pasemos a Nitai ha-Arbeli. Quiero aquí notar una cosa importante sobre el nombre de este jajam. Nitai de Arbel. Arbel es en la Galilea. Y si nosotros, ahora sí, ya prometí mucho y inmediatamente tengo que sacar la... esta estará pronto publicada, estará libre cuando la termine, pero quiero mostrarles esto. Entonces... esta es nuestra línea del tiempo. Estos son nuestros sabios de la Gran Asamblea que reconstruyen el segundo templo y con la Torá, con los rollos de la Torá que traen de Babilonia, comienzan a construir el judaísmo en Eretz Israel o a reconstruirlo después de la catástrofe. Luego entramos al mundo griego y aquí es donde cuando entramos al mundo griego pasamos de un modelo de muchos sabios a un modelo de un par de sabios, cadenas de sabios. Y aquí los teníamos Shimon Hatzadik, Antígonos ben Sojo, Yossi ben Yoezer, Yossi ben Yohanan, Yehoshua ben Perachia, Nitai ha-Arbeli. Nitai ha-Arbeli y Yehoshua ben Perachia viven en la época cuando los reyes hasmoneos, particularmente Yohanan, Hircanos y Alexandros y Anai, expanden el territorio de Eretz Israel, el territorio de Judea. Esto es lo que hace Hircanos, en muchos casos convirtiendo a la población local al judaísmo a la fuerza, algo que si bien nosotros resistimos que nos hicieran los griegos, esto fue uno de los grandes errores hasmoneos, pero tuvo la bendición de crear una comunidad muy diversa que va a darle fuerza a los movimientos como el movimiento farisaico, los perushim, los rabinos, que tenían entre sus grandes sabios conversos y descendientes de conversos. Entonces, al expandirse, súbitamente tenemos judíos en Samaria, y eventualmente, esto lo borro después, toda la Galilea. Y la Galilea en ese momento se vuelve el salvaje oeste. Es un sitio donde la gente está buscando tierra nueva, tierra barata, y hay un gran movimiento de judíos a la Galilea, y se genera, o sea, la Galilea se judaiza, pero hasta estos reyes hasmoneos esto no se había pensado. Arbel es un pueblito que queda aquí a las orillas del mar de Kinneret. Tiene unos abismos increíbles, unas vistas del lago. Entonces, uno de los grandes sabios de Israel está viniendo ya de la periferia. Importante reconocer que en esta cadena de la tradición farisaica no son el gran sacerdote, hijo de gran sacerdote, hijo del Cohen,
tenemos gente que viene de todos los lados, porque ese es el judaísmo tradicional. Es un judaísmo abierto a todos. Volvemos entonces a Pirkei Avot. Ya me estoy volviendo ducho en esto. ¿Qué dice Nitai de Arbel? Dice, Harhek mishachen ra ve'al titchaber la rasha ve'al tityaesh min hapur anut. Nitai de Arbel dice, aléjate del vecino malo, no frecuentes a los hombres malvados y no desesperes de la justicia divina. Yehoshua ben Perachia y Nitai de Arbel eran sabios fariseos. Y en este momento los reyes hasmoneos, Kohanim, descendientes de Kohanim, que a su vez hacían algo que a los fariseos les parecía anátema, que era combinar la corona con el alto sacerdocio. El rey Juan Hircanos y Alexander Yanai se proclamaban a sí mismos reyes y Kohanim Gedolim. Y al final de la vida del rey Juan Hircanos, una persecución farisaica horrible, que en las fuentes rabínicas se llama como la revolución de los etrogim. Entra el rey Juan Hircanos a hacer Sukkot en Bet HaMikdash, como le corresponde, es el sumo sacerdote, y acababa de haber unas guerras que el pueblo no quería, y los fariseos agarraron al rey a etrogim, agarraron los etrogim, los limones, los citrones de sus ramos, y comenzaron a tirárselos, y hubo una persecución. Josefo nos dice que fueron crucificados 800 fariseos enfrente del templo. Y Nitai de Arbel y Yehoshua ben Perachia tienen que huir, ¿a dónde? A Egipto, que es donde se está generando otra comunidad, una comunidad diaspórica, una comunidad que habla griego, y que estos sabios van a tener que comenzar a atraer para preservar el futuro del judaísmo. Se dice que esta visión cautelosa de Nitai de Arbel es justamente por eso. Cuidado con el vecino malo, no frecuentes a los hombres malvados y no desesperes de la justicia divina. Esta es una Torá que viene de un movimiento de sufrimiento. De sufrimiento. Durante el periodo de los reyes hasmoneos hubo conversiones forzosas al judaísmo que enriquecieron y fomentaron el crecimiento de Judea, pero con todo el horror que es que uno lo convierta en una religión, eso tiene consecuencias. La consecuencia que los rabinos ven es que eventualmente, ¿quién va a ser el rey de Judea? Herodes, que es descendiente de uno de estos conversos forzosos, a Antipas, y persecuciones religiosas dentro del mismo pueblo de Israel. Estas son Torot. La Torá, cierto, la Torá de los hombres de la gran asamblea es una Torá de un momento bueno. Esta Torá de Nitai de Arbel es tal vez una Torá de pandemia. Es una Torá de cuidado. Es una Torá para los tiempos flacos. Yehudá ben Tabai y Shimon ben Shetach recibieron la tradición oral de estos últimos. Yehudá ben Tabai dice, tú como juez, no te erijas en consejero de los litigantes. Alta asatz mejake orhei hadayanim. Es la labor de los abogados defender. Uno como juez debe tratar de ser imparcial. Mientras los litigantes están en tu presencia, trátalos a ambos como si fueran culpables, mas cuando ya abandonan el tribunal, trátalos como absueltos, de modo que acataron tu veredicto. Esto merece ser dicho. Desde la época del Segundo Templo, comienza con un influjo profético. Zacarías, Hagai, Miqueas, Malají son los últimos profetas. Pero eventualmente, ¿en qué se va convirtiendo el judaísmo? Se va convirtiendo en un sistema legal. ¿Ok? Y entonces aquí esto puede parecer un consejo, pero si yo no soy juez.
los sabios farisaicos, parte de lo que los atraía al pueblo, que los hacía cercanos al pueblo, es que ellos eran los que manejaban la educación y administraban justicia. Trataban de coordinar entre las diferentes partes del pueblo. Y en este caso, sí, un discípulo de los sabios, o sea, si uno estudia Torah, ¿qué va a aprender? Uno va a aprender mucha ley. Algunas de estas leyes siguen teniendo validez, otras son muy difíciles cumplirlas hoy en día, pero en todo caso, nos presenta un universo donde las relaciones humanas están medidas por la ley y que la obediencia a esa ley es justamente nuestra obediencia a Dios. Shimon ben Shetach tiene un consejo muy similar. Havei marbe lachkor et haedim. Examina muy bien a los testigos, mas sé cauteloso con tus palabras, mas no sea que por ellos los induzcas a la mentira. Vehavei zahir bidvareja shema mitoham yilmedu lashaker. Shimon ben Shetach, con esto vuelvo un segundito a la línea temporal. Shimon ben Shetach está acá abajo. Shimon ben Shetach es un sabio muy importante. Es el sabio que, con Yehuda ben Tabai, supervisa la transición de los últimos reyes hasmoneos a un gobierno romano. Más importante, Shimon ben Shetach es el hermano de la reina Shlomzion Alexandra. Y cuando ella reina sola, cuando su segundo esposo, ella estuvo casada con Aristóbulo y con Alejandro Yanai, cuando su esposo muere, ella queda de regente por, contémoslos, 9 añitos. Y en esto logra hacer 3 cosas muy importantes, al menos desde la memoria rabínica. Lo primero es reintegra el Sanedrín. Reintegra el Sanedrín. Esto sucede aquí en el año 75. Establece una forma de tratar de darle educación a los hijos varones. Desafortunadamente no había educación pública gratuita para todos, pero es un comienzo. Y se comienza a poder cobrar de manera legal la ketubá. La ketubá, que es toda una serie de leyes sobre la compensación monetaria que recibe una mujer al fallecer su marido o al divorciarse por voluntad del marido. Nada de eso está en la Torá. Todo eso viene de la tradición oral. ¿Quiénes eran los que tenían la tradición oral? Los sabios, los prushim. Y con esta intersección del poder de la autoridad secular en cabeza de la reina Shlomzion Alexandra y los sabios Shimon ben Shetach, de acuerdo a la tradición su hermano, es que se establecen, yo creo, los fundamentos para el futuro del judaísmo, que es que todo, o sea, comenzamos con los niños, pero eventualmente también tienen que venir las niñas y todos y los ancianos. Rabbi Akiva nos va a dar un ejemplo de que incluso una persona puede comenzar tarde, pero la educación debe ser para todos, los derechos de los débiles deben ser protegidos y el centro de la comunidad debe ser una comunidad de estudio, debe ser el Bet Midrash. Y esto se establece aquí en esta generación, en la generación de Yehuda ben Tabai y Shimon ben Shetach, justo cuando llega el general Pompeyo, que Roma llama Pompeyo Magno, desecró el templo y desde ese momento la poca independencia que tenía Judea verdaderamente acaba. Y los sabios que también vamos a estudiar de épocas posteriores nos van a mostrar un poquito más de este sabor amargo que tiene esa Torá de Nitai Harbeli
de estar en un momento donde yo me tengo que cuidar del vecino, donde yo no puedo confiar, ¿cierto? Comparemos esa Torá con la Torá de una generación antes de ábrele tu casa a los sabios, ábrele tu casa al pobre. Diferentes momentos generan diferentes Torot. La riqueza de la Torá es que contiene todas. Las Torot de los tiempos buenos, de los tiempos malos, las Torot de los Kohanim, de los sacerdotes, de los profetas, y las Torot de los periféricos, de las mujeres, de los conversos, de los extranjeros. Esa es la verdadera fortaleza de la Torá. Con esto quedamos para el día de mañana, cuando seguiremos ya hablando de Shemaya y Avtalión, cosas muy importantes que ellos tenían que decir. Laila Tov.